La mañana comenzó temprano. El sol apenas había salido. El cielo estaba despejado. El aire era fresco. Pero nosotras, las tres amigas, nos sentíamos diferentes. Nos sentíamos emocionadas. Nos sentíamos nerviosas. Nos sentíamos listas. Llegamos al parque al mismo tiempo. Nos encontramos en la entrada. Nos abrazamos. Nos saludamos. Nos miramos. No necesitábamos palabras. Sabíamos por qué estábamos ahí. Sabíamos qué íbamos a hacer. Sabíamos que era el momento. Caminamos juntas hacia el árbol. Nuestros pasos resonaban en el silencio de la mañana. Cada paso nos acercaba más al árbol. Cada paso nos acercaba más a nuestra promesa. Cada paso nos acercaba más a nuestro pasado. Cada paso nos acercaba más a nuestro futuro. Llegamos al árbol. Era más grande de lo que recordábamos. Era más fuerte. Era más antiguo. Pero seguía siendo el mismo. El mismo árbol bajo el cual habíamos enterrado nuestra cápsula del tiempo hace 40 años. El mismo árbol que había sido testigo de nuestra promesa. El mismo árbol que había guardado nuestros secretos durante todos esos años. Nos prometimos abrir esto juntas, dice Ana, la más alta de las tres. Sus ojos verdes están llenos de lágrimas que no deja caer. Sus manos temblan ligeramente. Su voz suena emocionada. Solo falta Lupita, pero Lupita no está. Lupita no puede estar. Lupita murió hace 3 años cuando tenía 57 años. Una enfermedad que la llevó demasiado pronto. Una amiga que cumplió sus sueños, que tuvo hijos, que tuvo una nieta. Una amiga que vivió una vida completa, pero que nos dejó con un vacío que nunca se llenará. Ella está aquí, dice Vía, la más pequeña, señalando su corazón. Sus ojos están llenos de lágrimas. Su voz suena temblorosa. Ella siempre está aquí, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en nuestras almas. María, la tercera amiga, asiente. Sus manos arrugadas se posan sobre la tierra húmeda. Siente la textura del suelo bajo sus dedos. Respira el olor de la tierra mojada. Recuerda el día que enterraron esa caja de metal. 4 chicas de 20 años. 4 promesas escritas en papel. 4 sueños guardados en una cápsula del tiempo. Recordemos ese día, dice María, y su voz suena nostálgica. Recordemos cómo éramos. Recordemos cómo nos sentíamos. Recordemos cómo creíamos que el mundo era nuestro para conquistar. Hoy, solo 3 de ellas están aquí, pero las 4 promesas siguen enterradas bajo ese árbol. Las 4 cartas esperan ser leídas. Los 4 sueños esperan ser descubiertos. Las 4 amigas, aunque una ya no esté físicamente presente, siguen unidas, siguen conectadas, siguen siendo amigas. Mi nombre es Ana, tengo 60 años, y esta es la historia de cómo desenterramos nuestra cápsula del tiempo, de cómo descubrimos que nuestra amiga Lupita había escrito una profecía sobre nuestras vidas, de cómo su carta cambió todo para siempre. Todo comenzó en 1984, cuando teníamos 20 años. Éramos 4 amigas inseparables. Ana, la estudiante de medicina. Vía, la soñadora que quería ser madre. María, la artista que quería cambiar el mundo. Y Lupita, la más sabia de todas, la que siempre tenía las palabras correctas en el momento correcto. Pero no siempre fuimos 4. Todo comenzó con 2. Ana y Lupita. Nos conocimos en el primer día de clases en la universidad. Yo, Ana, estaba perdida buscando el aula de anatomía. Ella, Lupita, estaba parada en el mismo pasillo, mirando un mapa con expresión confusa. ¿También estás perdida?, le pregunté, y ella sonrió. Tenía una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. Era radiante. Así era Lupita. Siempre radiante. Completamente perdida, respondió y nos reímos juntas. Desde ese momento, nos volvimos inseparables. Resultó que vivíamos en la misma calle, a solo 3 casas de distancia. Yo en el número 42, ella en el número 48. Cada mañana yo pasaba por su casa y la esperaba en la puerta. Cada tarde ella pasaba por la mía y me esperaba en la puerta. Nuestras madres se hicieron amigas también. Nuestros padres se saludaban en la calle. Nuestras familias se volvieron casi una sola. Y nosotras, Lupita y yo, nos volvimos las mejores amigas del mundo. Luego conocimos a Vía. Fue en una clase de literatura. Vía estaba sentada al lado de Lupita. Y cuando el profesor preguntó algo difícil, Lupita le pasó una nota con la respuesta.
Vía le sonrió agradecida, y después de la clase, las tres caminamos juntas hacia el comedor. ¿Quieres sentarte con nosotras?, preguntó Lupita, y Vía asintió. Desde ese día éramos tres. María llegó un mes después. Estaba en el mismo apartamento que Vía, en el piso de arriba. Un día, Vía subió a pedirle sal prestado, y María bajó con ella. Cuando entró a nuestro apartamento, vio los cuadros que Lupita había colgado en las paredes. ¿Quién pintó estos?, preguntó María, y sus ojos brillaban. Son hermosos. Lupita los pintó, respondí, y María se volvió hacia Lupita con admiración. ¿Me puedes enseñar?, preguntó María, y Lupita sonrió. Desde ese día éramos 4. Vivíamos en una pequeña ciudad universitaria. Compartíamos un apartamento pequeño, 4 habitaciones, una cocina que siempre olía a café, un salón lleno de libros y sueños, 4 chicas que creían que el mundo era suyo para conquistar. Pero yo, Ana, seguía viviendo cerca de Lupita. Cada fin de semana, cuando volvía a casa de mis padres, pasaba por la casa de Lupita. Nos sentábamos en el porche de su casa, hablábamos durante horas, compartíamos nuestros sueños, compartíamos nuestros miedos, compartíamos nuestras vidas. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio antiguo. Las escaleras crujían cuando subíamos. Las ventanas daban a una calle llena de árboles. El sol entraba por las mañanas, iluminando nuestras habitaciones. El viento soplaba por las tardes, trayendo el olor de las flores. Cada habitación tenía su personalidad. La habitación de Ana estaba llena de libros de medicina. La habitación de Vía estaba llena de fotos de familias felices. La habitación de María estaba llena de pinturas y pinceles. La habitación de Lupita estaba llena de libros de filosofía y poesía. La cocina era el corazón del apartamento. Era donde nos reuníamos cada mañana. Era donde preparábamos el desayuno juntas. Era donde compartíamos nuestros sueños. Era donde hablábamos sobre nuestras vidas. Era donde nos convertimos en amigas. El salón era donde pasábamos las tardes. Era donde estudiábamos juntas. Era donde leíamos libros. Era donde soñábamos con el futuro. Era donde creíamos que el mundo era nuestro para conquistar. Lupita era diferente. Mientras nosotras tres soñábamos con el futuro, ella parecía saber algo que nosotras no sabíamos. Tenía una sabiduría que no correspondía a sus 20 años. Tenía una forma de ver la vida que nos hacía pensar. Tenía una forma de hablar que nos hacía escuchar. Lupita leía libros de filosofía, leía libros de poesía, leía libros sobre la vida y la muerte, leía libros sobre el amor y la amistad, leía libros que nosotras no entendíamos, pero cuando nos explicaba lo que había leído, todo tenía sentido, todo se volvía claro, todo se volvía importante. Lupita tenía una forma de hablar que nos hacía escuchar, tenía una forma de ver las cosas que nos hacía pensar, tenía una forma de entender la vida que nos hacía darnos cuenta de cosas que no habíamos notado antes. Tenía una forma de ser que nos hacía sentir que éramos importantes, que éramos especiales, que éramos amadas. Una tarde de primavera en 1984, Lupita nos propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estábamos sentadas en el parque, bajo un árbol grande. El sol brillaba, las flores florecían, el mundo parecía perfecto. ¿Qué tal si enterramos una cápsula del tiempo?, dijo Lupita mirando el árbol. Cada una de nosotras escribirá una carta para nosotras mismas del futuro. Prometemos abrirla juntas en 40 años. Nos reímos. Pensamos que era una idea tonta. Pensamos que era algo que solo harían las chicas en las películas. Pero Lupita insistió. Dijo que era importante. Dijo que era una promesa que teníamos que hacer. Dijo que era una forma de conectarnos con nuestro futuro. ¿Qué vamos a escribir?, preguntó Vía riendo. Escribe lo que quieras, dijo Lupita. Escribe sobre tus sueños, escribe sobre tus miedos, escribe sobre lo que esperas ser, escribe sobre los chicos que te gustan, escribe sobre la moda, escribe sobre cualquier cosa, pero escribe desde el corazón. Decidimos hacerlo. Fuimos a una tienda de artesanías, buscamos una caja de metal, encontramos una caja perfecta. Era grande, era fuerte, era hermosa, era la caja perfecta para guardar nuestros sueños. La compramos, la llevamos a casa, la decoramos con nuestras iniciales, pintamos nuestras iniciales en la tapa: A, B, M, L, Ana, Vía, María, Lupita, las 4 iniciales juntas, las 4 amigas juntas.
las 4 promesas juntas. Luego, cada una escribió su carta. Cada una se fue a su habitación. Cada una cerró la puerta. Cada una se sentó en su cama. Cada una tomó un papel. Cada una tomó un bolígrafo. Cada una comenzó a escribir. Ana escribió sobre querer ser médica. Escribió sobre querer ayudar a las personas. Escribió sobre querer salvar vidas. Escribió sobre un chico que le gustaba en la universidad. Escribió sobre querer casarse y tener hijos. Escribió sobre querer ser feliz. Escribió desde el corazón. Vía escribió sobre querer ser madre. Escribió sobre querer tener 3 hijos. Escribió sobre querer criar a sus hijos con amor. Escribió sobre un chico que le gustaba. Escribió sobre querer casarse joven. Escribió sobre querer ser feliz. Escribió desde el corazón. María escribió sobre querer ser artista. Escribió sobre querer cambiar el mundo con su arte. Escribió sobre querer pintar cuadros que inspiraran a las personas. Escribió sobre un chico que le gustaba. Escribió sobre querer viajar por el mundo. Escribió sobre querer ser feliz. Escribió desde el corazón. Lupita escribió su carta, pero no sabemos qué escribió. No sabemos qué dijo. No sabemos qué pensó, porque ella guardó su secreto. Ella guardó sus palabras. Ella guardó su profecía hasta el momento correcto. Cuando terminamos de escribir, volvimos al salón. Cada una tenía su sobre. Cada una tenía su carta. Cada una tenía sus secretos. Cada una prometió no leer las cartas de las otras hasta que llegara el momento. Cada una prometió guardar el secreto. Cada una prometió mantener la promesa. El día que enterramos la cápsula fue un día especial. Hicimos una ceremonia pequeña. Encendimos velas. Decimos nuestras promesas. Prometimos que volveríamos en 40 años. Prometimos que abriríamos la caja juntas. Prometimos que estaríamos ahí, las 4, para leer nuestras cartas. Lupita fue la última en poner su carta en la caja. La sostuvo en sus manos durante un momento largo. La miró con una expresión que no entendimos en ese momento. Luego, la puso dentro de la caja con cuidado. Cerró la caja. La enterramos bajo el árbol. En 40 años, dijo Lupita, volveremos aquí, las 4, juntas, y leeremos nuestras cartas, y veremos si nuestros sueños se hicieron realidad. Nos reímos. Pensamos que 40 años era una eternidad. Pensamos que nunca llegaríamos a esa edad. Pensamos que éramos inmortales. Pensamos que el tiempo no pasaría para nosotras, pero el tiempo pasó, y rápido. Después de la universidad, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Ana se mudó a otra ciudad para estudiar medicina. Vía se casó y se mudó al campo con su esposo. María se mudó a la capital para estudiar arte. Y Lupita se quedó en nuestra ciudad natal, se casó, tuvo hijos, construyó su vida. Las distancias nos separaron físicamente, pero nunca emocionalmente. Nos llamábamos todas las semanas. Nos escribíamos cartas. Nos visitábamos cuando podíamos. Nos apoyábamos en los momentos difíciles. Nos celebramos en los momentos felices. Yo, Ana, seguía siendo la más cercana a Lupita. Vivía a solo 2 horas de distancia, así que la visitaba cada mes. Veía cómo sus hijos crecían. Veía cómo su familia crecía. Veía cómo su vida se llenaba de amor y felicidad. Vía vivía más lejos, a 6 horas de distancia. No podía visitar tan seguido, pero llamaba cada semana. Hablaban durante horas. Compartían sus vidas. Se apoyaban mutuamente. María vivía aún más lejos, a 12 horas de distancia. No podía visitar tan seguido, pero escribía cartas largas, cartas llenas de sus sueños, cartas llenas de sus esperanzas, cartas llenas de su amor. Y Lupita, siempre Lupita, nos mantenía unidas, organizaba nuestras reuniones anuales, nos recordaba nuestras promesas, nos recordaba nuestra amistad, nos recordaba que aunque las distancias nos separaran, siempre estaríamos juntas. 3 años atrás, cuando Lupita tenía 57 años, murió. Una enfermedad que la llevó demasiado pronto. Una amiga que cumplió sus sueños, que tuvo hijos, que tuvo una nieta. Una amiga que vivió una vida completa, pero que nos dejó con un vacío que nunca se llenará. Su muerte nos devastó, nos cambió para siempre. Nos hizo darnos cuenta de que la vida es frágil. Nos hizo darnos cuenta de que el tiempo no es infinito. Nos hizo darnos cuenta de que cada momento es precioso. Después de la muerte de Lupita, nos mantuvimos unidas, nos apoyamos mutuamente.
nos ayudamos a superar el dolor, nos ayudamos a seguir adelante, pero siempre sentimos que faltaba algo. Siempre sentimos que faltaba Lupita. Ana se convirtió en médica, como había soñado. Estudió durante años, trabajó duro, se especializó en pediatría, ayudó a cientos de niños, salvó vidas, cumplió su sueño. Cada día, cuando entraba al hospital, pensaba en Lupita. Cada día, cuando ayudaba a un niño, pensaba en Lupita. Cada día, cuando salvaba una vida, pensaba en Lupita. Siempre se preguntó qué habría pensado Lupita de su carrera. Siempre se preguntó si Lupita estaría orgullosa. Siempre se preguntó si Lupita habría sonreído al verla ayudar a los niños. Vía se casó. Tuvo 3 hijos como había soñado. Crió a sus hijos con amor. Los vio crecer. Los vio convertirse en adultos. Se convirtió en abuela. Cumplió su sueño. Cada día, cuando criaba a sus hijos, pensaba en Lupita. Cada día, cuando los veía crecer, pensaba en Lupita. Cada día, cuando se convertía en abuela, pensaba en Lupita. Siempre se preguntó qué habría pensado Lupita de sus hijos. Siempre se preguntó si Lupita estaría orgullosa. Siempre se preguntó si Lupita habría sonreído al verla criar a sus hijos. María se convirtió en artista. Pintó cuadros que cambiaron vidas, expuso en galerías, vendió sus obras, cambió el mundo con su arte. Cumplió su sueño. Cada día, cuando pintaba, pensaba en Lupita. Cada día, cuando exponía sus obras, pensaba en Lupita. Cada día, cuando cambiaba vidas con su arte, pensaba en Lupita. Siempre se preguntó qué habría pensado Lupita de sus pinturas. Siempre se preguntó si Lupita estaría orgullosa. Siempre se preguntó si Lupita habría sonreído al verla cambiar el mundo con su arte. Durante todos esos años, la cápsula del tiempo quedó olvidada. La promesa que habíamos hecho quedó enterrada junto con la caja. Nunca la olvidamos completamente, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Las distancias, las responsabilidades, las familias, todo nos alejó de esa promesa, pero siempre pensamos que sería imposible. Siempre pensamos que no podríamos cumplir la promesa sin Lupita. Siempre pensamos que no sería lo mismo sin ella. Siempre pensamos que no tendría sentido abrir la caja sin las 4. Sin embargo, 3 semanas antes de nuestro encuentro anual, algo cambió. Estábamos hablando por teléfono, las 3, como siempre lo hacíamos. Hablábamos sobre Lupita, hablábamos sobre nuestros recuerdos, hablábamos sobre nuestra amistad. ¿Recuerdan la cápsula del tiempo?, preguntó Vía de repente, y el silencio se hizo presente. ¿Recuerdan la promesa que hicimos? Recordamos la caja, recordamos las cartas, recordamos la promesa, recordamos a Lupita. ¿Qué tal si la desenterramos?, preguntó María, y su voz sonaba emocionada. ¿Qué tal si cumplimos la promesa? Nos miramos a través del teléfono. No necesitábamos palabras. Sabíamos que era el momento. Sabíamos que teníamos que volver. Sabíamos que teníamos que abrir la caja, incluso sin Lupita. Decidimos volver. Decidimos cumplir la promesa. Decidimos abrir la cápsula del tiempo. Decidimos leer nuestras cartas. Decidimos honrar a Lupita. Decidimos que era el momento. El día que volvimos al árbol fue un día emocional. Llegamos temprano en la mañana. El árbol seguía ahí, más grande, más fuerte, más antiguo. El parque había cambiado. Había más edificios, había más gente, pero el árbol seguía siendo el mismo. El lugar donde habíamos enterrado nuestra cápsula seguía siendo el mismo. Llevamos paz, llevamos guantes, llevamos nuestras memorias, llevamos nuestros corazones. Llevamos a Lupita con nosotras, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos, en nuestras almas. Comenzamos a cavar. La tierra estaba dura. Nuestras manos temblaban. Nuestros corazones latían fuerte. No sabíamos si encontraríamos la caja. No sabíamos si la caja seguiría ahí. No sabíamos si habría sobrevivido 40 años bajo la tierra. Tomamos nuestras paz. Las clavamos en la tierra. La tierra era dura. Resistía nuestros esfuerzos, pero seguimos cavando, seguimos buscando, seguimos recordando. Mis brazos comenzaron a doler. Vía se detuvo para estirar la espalda. María se sentó un momento para descansar, pero ninguna de nosotras se rindió. Seguimos cavando, seguimos buscando, seguimos recordando. Cavamos durante horas. Nuestras espaldas dolían, nuestras manos estaban adoloridas.
Nuestros brazos estaban cansados, pero no nos rendimos. Seguimos cavando, seguimos buscando, seguimos recordando, seguimos pensando en Lupita. Recordamos el día que enterramos la caja. Recordamos cómo cavamos el hoyo. Recordamos cómo pusimos la caja dentro. Recordamos cómo cubrimos el hoyo con tierra. Recordamos cómo prometimos volver. Recordamos cómo prometimos abrir la caja juntas. Cada palada de tierra nos acercaba más a la caja. Cada palada de tierra nos acercaba más a nuestra promesa. Cada palada de tierra nos acercaba más a nuestro pasado. Cada palada de tierra nos acercaba más a Lupita. Finalmente, después de horas de cavar, encontramos algo duro, algo metálico, algo que no era tierra, algo que era nuestra caja, nuestra cápsula del tiempo, nuestra promesa de hace 40 años. La sacamos de la tierra con cuidado, nuestras manos temblaban, nuestros corazones latían fuerte. La caja estaba oxidada, estaba sucia, estaba vieja, pero era nuestra. Era la caja que habíamos enterrado hace 40 años. Era la caja que contenía nuestras cartas. Era la caja que contenía nuestros sueños. Era la caja que contenía nuestras promesas. La colocamos sobre la tierra. La examinamos, la tocamos, sentimos su textura, sentimos su peso, sentimos su historia, sentimos su importancia. La limpiamos, usamos nuestras manos, usamos nuestras mangas. Limpiamos la tierra, limpiamos el óxido. Limpiamos el tiempo, limpiamos 40 años de historia. Cuando terminamos de limpiarla, la examinamos de nuevo. Las iniciales todavía estaban ahí. A, B, M, L, Ana, Vía, María, Lupita. Las 4 iniciales juntas, las 4 amigas juntas, las 4 promesas juntas. La abrimos con cuidado. Nuestras manos temblaban, nuestros corazones latían fuerte. No sabíamos qué encontraríamos dentro. No sabíamos si las cartas estarían ahí. No sabíamos si habrían sobrevivido 40 años. Dentro encontramos nuestras cartas. 4 sobres, 4 cartas, 4 promesas, 4 sueños. 4 pedazos de papel que contenían nuestros pensamientos de hace 40 años. Cada sobre tenía un nombre escrito a mano. Ana, Vía, María, Lupita. Los nombres estaban escritos con tinta que había sobrevivido 40 años. Los nombres estaban escritos con amor que había sobrevivido 40 años. Los nombres estaban escritos con promesas que habían sobrevivido 40 años. Cada sobre tenía un nombre. Ana, Vía, María, Lupita. Nos sentamos alrededor de la caja. Nos miramos. No sabíamos por dónde empezar. No sabíamos qué carta leer primero. No sabíamos si estábamos listas para leer lo que habíamos escrito hace 40 años. Empecemos con las nuestras, dijo Ana tomando su sobre. Luego leemos la de Lupita. Asentimos. Cada una tomó su sobre. Cada una abrió su carta. Cada una leyó lo que había escrito hace 40 años. Las cartas eran tontas, eran divertidas, eran inocentes. Hablaban de chicos que nos gustaban. Hablaban de la moda de la época. Hablaban de nuestros sueños simples, hablaban de nuestras esperanzas ingenuas, hablaban de nuestras preocupaciones triviales. Ana desplegó su carta, la leyó en voz alta. Sus palabras nos transportaron 40 años atrás. Hablaba de un chico llamado Carlos que le gustaba en la universidad. Mencionaba que quería ser médica y ayudar a las personas. Escribió sobre sus miedos de no ser lo suficientemente buena. Escribió sobre sus sueños de tener una familia. Nos reímos al recordar cómo era entonces. Vía tomó su sobre, lo abrió con cuidado, comenzó a leer. Su carta hablaba de querer ser madre joven, de tener 3 hijos, de criar una familia feliz. Mencionaba a un chico llamado Miguel que le gustaba. Hablaba de sus preocupaciones sobre si sería una buena madre. Sus palabras nos hicieron sonreír al recordar sus dudas de entonces. María sostuvo su carta. La desplegó. Sus palabras fluyeron como pintura sobre un lienzo. Hablaba de querer ser artista, de viajar por el mundo, de pintar cuadros que cambiaran vidas. Mencionaba a un chico llamado Diego que le gustaba. Escribió sobre sus miedos de no ser lo suficientemente creativa. Sus palabras nos hicieron recordar sus sueños de entonces. Nos reímos de nuestras cartas tontas, nos reímos de nuestras preocupaciones triviales. Nos reímos de nuestros sueños simples,
Nos reímos de lo jóvenes que éramos. Nos reímos de lo inocentes que éramos. Nos reímos de lo que habíamos escrito hace 40 años. Pero luego, el clima cambió. El ambiente se volvió serio. El silencio se hizo presente. Todas miramos el sobre de Lupita. Todas sabíamos que era el momento. Todas sabíamos que teníamos que leer su carta. Todas sabíamos que era lo que habíamos venido a hacer, pero teníamos miedo. Teníamos miedo de leer la carta de Lupita. Teníamos miedo de lo que podría decir. Teníamos miedo de lo que podría revelar. Teníamos miedo de lo que podría hacer que sintiéramos. Teníamos miedo de abrir ese sobre y leer las palabras de nuestra amiga que ya no estaba con nosotras. ¿Estamos listas?, preguntó Ana sosteniendo el sobre de Lupita. No respondimos. No sabíamos si estábamos listas. No sabíamos si alguna vez estaríamos listas. No sabíamos si podríamos leer la carta de nuestra amiga sin llorar. No sabíamos si podríamos leer sus palabras sin sentir el dolor de su ausencia. Pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Sabíamos que era lo que Lupita habría querido. Sabíamos que era lo que habíamos prometido. Sabíamos que era el momento. Ana tomó el sobre de Lupita. Sus manos temblaban. Su corazón latía fuerte. No sabía si estaba lista. No sabía si podía leer las palabras de su amiga sin llorar. No sabía si podía leer sus palabras sin sentir el dolor de su ausencia. Pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que era lo que Lupita habría querido. Sabía que era lo que habían prometido. Sabía que era el momento. Ana abrió el sobre con cuidado. Sus dedos temblaban al tocar el papel. El papel estaba amarillento, estaba desgastado, pero las palabras seguían ahí. Las palabras de Lupita seguían vivas. Las palabras de Lupita seguían esperando ser leídas. Sacó la carta, la desplegó con cuidado. El papel crujió bajo sus dedos. El sonido resonó en el silencio. Un sonido que anunciaba el momento. Un sonido que anunciaba la revelación. Un sonido que anunciaba la profecía. Y entonces algo increíble sucedió. Un rayo de sol atravesó las nubes y cayó directamente sobre la carta. La luz iluminó el papel. La luz iluminó las palabras. La luz iluminó todo el lugar. Nos quedamos en silencio. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Era como si Lupita estuviera ahí, con nosotras, iluminando el momento. Era como si su presencia radiante se manifestara a través de ese rayo de sol. Ella está aquí, susurró Vía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella siempre está aquí. Así era ella, radiante, siempre radiante. Asentimos. Tenía razón. Lupita era así, radiante, siempre radiante. Y ese rayo de sol era su forma de decirnos que estaba con nosotras, que siempre estaría con nosotras. Comenzó a leer en voz alta. Sus manos temblaban. Su voz temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de leer la primera palabra. Pero siguió leyendo. Siguió compartiendo las palabras de Lupita. Siguió honrando a su amiga. La carta de Lupita comenzaba de una manera que nos sorprendió. No hablaba de chicos, no hablaba de moda, no hablaba de sueños simples, no hablaba de preocupaciones triviales. Hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de algo mucho más importante. Hablaba de algo que nos hizo darnos cuenta de que Lupita había sabido algo que nosotras no sabíamos. Queridas amigas, comenzaba la carta, y las palabras resonaron en el silencio. Si están leyendo esto, probablemente yo no estoy ahí. Siento en mi corazón que mi paso por este mundo será rápido. Siento que no tendré tanto tiempo como ustedes. Siento que mi vida será corta, pero no quiero que lloren por mí. No quiero que se sientan tristes. Quiero que sepan que los momentos que pasé con ustedes fueron los mejores de mi vida. Las palabras resonaron en el silencio, resonaron en nuestros corazones, resonaron en nuestras almas. Cada palabra nos golpeaba, cada palabra nos hería, cada palabra nos hacía darnos cuenta de que Lupita había sabido que moriría joven, había sabido que no estaría ahí cuando abriéramos la caja, había sabido que su vida sería corta, pero también nos hacía darnos cuenta de que Lupita había amado los momentos que pasó con nosotras, había amado nuestra amistad, había amado nuestra conexión, había amado cada segundo que pasó con nosotras. Esas primeras palabras nos rompieron el corazón, nos hicieron llorar, nos hicieron darnos cuenta de que Lupita había sabido que moriría joven.
Nos hicimos darnos cuenta de que Lupita había sentido que su vida sería corta. Nos hicimos darnos cuenta de que Lupita había escrito esa carta sabiendo que probablemente no estaría ahí cuando la abriéramos. Pero lo que vino después nos sorprendió aún más. Lo que vino después nos dejó sin palabras. Lo que vino después nos hizo darnos cuenta de que Lupita había visto algo en nosotras que nosotras mismas no habíamos visto. Ana, continuaba la carta, tú serás una médica increíble. Ayudarás a cientos de niños, salvarás vidas. Serás la persona que siempre quisiste ser. Serás fuerte, serás compasiva, serás todo lo que soñaste ser. Y aunque a veces te sientas sola, recuerda que siempre tienes a tus amigas, siempre tienes a Vía y a María, siempre tienes a las personas que te aman. Ana lloró. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer que Lupita había predicho su futuro. No podía creer que Lupita había sabido que se convertiría en médica. No podía creer que Lupita había sabido que ayudaría a cientos de niños. No podía creer que Lupita había sabido exactamente quién sería. Vía, continuaba la carta, tú tendrás 3 hijos hermosos, los criarás con amor, los verás crecer, te convertirás en abuela, serás la madre que siempre quisiste ser, serás feliz, serás completa. Y aunque a veces te sientas abrumada, recuerda que siempre tienes a tus amigas, siempre tienes a Ana y a María, siempre tienes a las personas que te aman. Vía lloró. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer que Lupita había predicho su futuro. No podía creer que Lupita había sabido que tendría 3 hijos. No podía creer que Lupita había sabido que se convertiría en abuela. No podía creer que Lupita había sabido exactamente quién sería. María, continuaba la carta, tú serás una artista increíble. Pintarás cuadros que cambiarán vidas, expondrás en galerías, cambiarás el mundo con tu arte. Serás la artista que siempre quisiste ser. Serás creativa, serás inspiradora, serás todo lo que soñaste ser. Y aunque a veces te sientas insegura, recuerda que siempre tienes a tus amigas, siempre tienes a Ana y a Vía, siempre tienes a las personas que te aman. María lloró. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer que Lupita había predicho su futuro. No podía creer que Lupita había sabido que se convertiría en artista. No podía creer que Lupita había sabido que cambiaría el mundo con su arte. No podía creer que Lupita había sabido exactamente quién sería. Cada predicción había sido correcta, cada palabra había sido verdadera, cada profecía se había cumplido. Lupita había visto en nosotras lo que nosotras mismas no habíamos visto. Lupita había sabido quiénes seríamos antes de que nosotras lo supiéramos. Lupita había creído en nosotras cuando nosotras mismas no creíamos en nosotras, pero lo que vino después nos sorprendió aún más. Lo que vino después nos hizo darnos cuenta de que Lupita había pensado en todo. Lo que vino después nos hizo darnos cuenta de que Lupita había planeado esto desde el principio. Ahora tengo un pedido para ustedes, continuaba la carta. No lloren por mí, no se sientan tristes. En vez de eso, planten una nueva cápsula del tiempo. Planten una nueva cápsula con sus nietos hoy. Escriban nuevas cartas, hagan nuevas promesas, creen nuevas tradiciones, mantengan viva nuestra amistad, mantengan viva nuestra conexión, mantengan viva nuestra promesa. Esas palabras nos hicieron darnos cuenta de que Lupita no quería que su muerte fuera el final, no quería que su ausencia fuera el final de nuestra tradición, no quería que su partida fuera el final de nuestra conexión. Quería que continuáramos, quería que siguiéramos adelante, quería que creáramos nuevas tradiciones, quería que mantuviéramos viva nuestra amistad. Ustedes 3 son las personas más importantes en mi vida, continuaba la carta. Ustedes 3 son las personas que me hicieron sentir amada. Ustedes 3 son las personas que me hicieron sentir completa. Ustedes 3 son las personas que me hicieron sentir que mi vida tenía sentido. Y aunque ya no esté ahí físicamente, siempre estaré con ustedes, siempre estaré en sus corazones, siempre estaré en sus recuerdos, siempre estaré en sus almas. Esas palabras nos hicieron llorar aún más, nos hicieron darnos cuenta de cuánto nos amaba Lupita, nos hicimos darnos cuenta de cuánto significábamos para ella, nos hicimos darnos cuenta de que nuestra amistad había sido lo más importante en su vida, nos hicimos darnos cuenta
de que habíamos sido las personas que la habían hecho sentir amada, completa, y que su vida tenía sentido. Recuerden, terminaba la carta. La vida es corta, pero el amor es eterno. La amistad es eterna. Las promesas son eternas. Y aunque yo ya no esté ahí, nuestra amistad seguirá viva. Nuestra conexión seguirá viva. Nuestra promesa seguirá viva. Siempre, para siempre, firmaba. Con todo mi amor, Lupita. Terminamos de leer la carta. Nos quedamos en silencio. No sabíamos qué decir. No sabíamos cómo sentir. No sabíamos cómo procesar lo que habíamos leído. No sabíamos cómo entender lo que Lupita había escrito. Pero sabíamos una cosa. Sabíamos que Lupita había sido la cola que nos había mantenido unidas durante 40 años. Sabíamos que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos. Sabíamos que Lupita había sido la persona que nos había hecho creer en nosotras mismas. Sabíamos que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de que podíamos cumplir nuestros sueños. Después de leer la carta de Lupita, nos quedamos sentadas alrededor de la caja durante mucho tiempo. No hablamos, no nos movimos, solo pensamos, solo sentimos, solo recordamos. Solo procesamos lo que habíamos leído. Pero luego, algo nos hizo mirar hacia el lado, algo nos hizo darnos cuenta de que no estábamos solas, algo nos hizo darnos cuenta de que había otras personas ahí, algo nos hizo darnos cuenta de que había más personas presentes. Los hijos de Lupita estaban ahí, sus 2 hijos, ahora adultos, estaban sentados cerca del árbol, estaban escuchando, estaban recordando, estaban honrando a su madre. Y la nieta de Lupita, una niña pequeña de 8 años, estaba sentada junto a ellos. Tenía los mismos ojos que Lupita, tenía la misma sonrisa radiante, tenía la misma curiosidad. Era como ver a Lupita de nuevo, pero más joven, más inocente, más llena de vida. Vía había traído a sus nietos, 3 niños pequeños, 2 niñas y un niño. Jugaban en el parque, corrían, reían, se divertían. Eran la alegría de la vida, eran la esperanza del futuro, eran la continuación de nuestros sueños. Ana había traído a su nieta, una niña pequeña que quería ser médica como su abuela. Soñaba con ayudar a las personas, soñaba con salvar vidas, soñaba con hacer la diferencia en el mundo. María había traído a su nieto, un niño pequeño que amaba el arte, pintaba cuadros, soñaba con ser artista como su abuela, soñaba con cambiar el mundo con su arte. Todos los niños estaban ahí, todos los nietos estaban jugando, todos los futuros estaban presentes, todos los sueños estaban vivos. Y los hijos de Lupita, junto con su nieta, estaban ahí para honrar a su madre, para recordarla, para mantener viva su memoria. Nos miramos, nos dimos cuenta de que Lupita había tenido razón, nos dimos cuenta de que Lupita había visto algo que nosotras no habíamos visto. Nos dimos cuenta de que Lupita había sabido que nuestros nietos estarían ahí. Nos dimos cuenta de que Lupita había sabido que era el momento de crear una nueva tradición. ¿Qué dice la carta de Lupita?, preguntó la nieta de Ana, acercándose a nosotras. Tenía 8 años, tenía los mismos ojos verdes que su abuela, tenía la misma curiosidad, tenía la misma pasión por la vida. Le mostramos la carta, le leímos las palabras de Lupita, le explicamos quién era Lupita, le explicamos cómo era, le explicamos cómo nos hacía sentir, le explicamos cómo nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos, le explicamos por qué estábamos ahí, le explicamos la promesa que habíamos hecho, le explicamos cómo habíamos enterrado la cápsula hace 40 años, le explicamos cómo habíamos prometido volver, le explicamos que era una cápsula del tiempo, le explicamos cómo funcionaba, le explicamos por qué era importante, le explicamos cómo nos había conectado con nuestro pasado, le explicamos cómo nos conectaba con nuestro futuro. La niña escuchó con atención. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando escuchó sobre la muerte de Lupita, pero también se llenaron de esperanza cuando escuchó sobre la profecía. Se llenaron de curiosidad cuando escuchó sobre el pedido de Lupita. ¿Lupita era especial?, preguntó la niña, y su voz sonaba curiosa, emocionada. Sí, le dijimos. Sí, Lupita era muy especial. Era la persona más especial que conocimos.
Era la persona que nos hizo darnos cuenta de quiénes éramos. Era la persona que nos hizo creer en nosotras mismas. Era la persona que nos enseñó la importancia de la amistad. ¿Podemos hacer una nueva cápsula del tiempo?, preguntó la niña. ¿Podemos enterrar nuestras propias cartas? ¿Podemos hacer la misma promesa que ustedes hicieron? Los otros niños se acercaron, escucharon, se emocionaron. Querían hacer lo mismo. Querían escribir sus propias cartas. Querían enterrar su propia cápsula del tiempo. Querían hacer su propia promesa. Nos miramos. Nos dimos cuenta de que era el momento. Nos dimos cuenta de que era lo que Lupita había querido. Nos dimos cuenta de que era lo que teníamos que hacer. Nos dimos cuenta de que era el momento de crear una nueva tradición. Decidimos hacerlo. Decidimos crear una nueva cápsula del tiempo. Decidimos que nuestros nietos escribirían sus propias cartas. Decidimos que enterraríamos una nueva caja. Decidimos que haríamos una nueva promesa. Decidimos que mantendríamos viva la tradición. Nos levantamos. Nuestras piernas temblaron. Nuestros corazones latían fuerte. Pero seguimos adelante. Seguimos caminando. Seguimos hacia el futuro. Fuimos a una tienda de artesanías. Buscamos una caja de metal. Encontramos una caja perfecta. Era grande. Era fuerte. Era hermosa. Era la caja perfecta para guardar los sueños de nuestros nietos. La compramos. La llevamos de vuelta al parque. La colocamos sobre la tierra. La examinamos. La tocamos. Sentimos su textura. Sentimos su peso. Sentimos su importancia. La decoramos con las iniciales de nuestros nietos. Pintamos sus iniciales en la tapa. Cada inicial representaba un niño. Cada inicial representaba un sueño. Cada inicial representaba una promesa. Luego, cada niño escribió su carta. Se sentaron en la hierba formando un círculo. Tomaron papeles y bolígrafos. Comenzaron a escribir. La nieta de Ana, con sus 8 años, escribió sobre querer ser médica como su abuela. Mencionó que quería ayudar a las personas enfermas. Escribió sobre sus miedos de no ser lo suficientemente inteligente. Escribió sobre sus esperanzas de poder salvar vidas algún día. El nieto de María, con sus 10 años, escribió sobre querer ser artista. Mencionó que quería pintar cuadros hermosos. Escribió sobre sus miedos de no ser lo suficientemente creativo. Escribió sobre sus esperanzas de poder inspirar a las personas algún día. Los nietos de Vía, con sus diferentes edades, escribieron sobre sus propios sueños. Uno quería ser bombero, otro quería ser maestra, el tercero quería ser veterinario. Cada uno escribió sobre sus miedos y sus esperanzas. Cuando terminaron, guardaron sus secretos en esos papeles. Prometieron no leer las cartas de los otros hasta que llegara el momento. Prometieron guardar el secreto. Prometieron mantener la promesa. Cuando terminaron de escribir sus cartas, las pusimos en la nueva caja. Cada carta fue colocada con cuidado. Cada carta fue colocada con amor. Cada carta fue colocada con esperanza. Cerramos la caja. La decoramos. La preparamos para enterrarla. Pero antes de enterrarla, decidimos hacer algo más. Decidimos escribir una carta para nuestros nietos del futuro. Decidimos que nosotros también escribiríamos nuestras propias cartas. Decidimos que nosotros también haríamos nuestra propia promesa. Ana escribió una carta para su nieta del futuro. Le escribió sobre sus sueños. Le escribió sobre sus esperanzas. Le escribió sobre Lupita. Le escribió sobre la importancia de la amistad. Le escribió sobre la importancia de mantener las promesas. Vía escribió cartas para sus nietos del futuro. Les escribió sobre sus sueños. Les escribió sobre sus esperanzas. Les escribió sobre Lupita. Les escribió sobre la importancia de la amistad. Les escribió sobre la importancia de mantener las promesas. María escribió una carta para su nieto del futuro. Le escribió sobre sus sueños. Le escribió sobre sus esperanzas. Le escribió sobre Lupita. Le escribió sobre la importancia de la amistad. Le escribió sobre la importancia de mantener las promesas. También escribimos una carta juntas. Una carta para nuestros nietos del futuro. Nos sentamos juntas. Tomamos un papel. Tomamos un bolígrafo. Comenzamos a escribir. Escribimos sobre Lupita. Escribimos sobre quién era. Escribimos sobre cómo había influido en nuestras vidas. Escribimos sobre cómo había hecho que nos diéramos cuenta de quiénes éramos. Escribimos sobre cómo había hecho que creyéramos en nosotras mismas.
Escribimos sobre nuestra amistad. Escribimos sobre cómo la amistad nos había mantenido unidas durante 40 años. Escribimos sobre cómo la amistad nos había hecho fuertes. Escribimos sobre cómo la amistad nos había hecho felices. Escribimos sobre la importancia de mantener las promesas. Escribimos sobre cómo las promesas nos habían conectado con nuestro pasado. Escribimos sobre cómo las promesas nos conectaban con nuestro futuro. Escribimos sobre cómo las promesas nos habían unido. Escribimos sobre la importancia de crear tradiciones. Escribimos sobre cómo las tradiciones nos habían conectado con el pasado. Escribimos sobre cómo las tradiciones nos conectaban con el futuro. Escribimos sobre cómo las tradiciones nos habían unido. Escribimos sobre la importancia de mantener viva la conexión entre generaciones. Escribimos sobre cómo la conexión entre generaciones nos había conectado con nuestro pasado. Escribimos sobre cómo la conexión entre generaciones nos conectaba con nuestro futuro. Escribimos sobre cómo la conexión entre generaciones nos había unido. Pusimos todas las cartas en la nueva caja. Cerramos la caja. La decoramos con nuestras iniciales y las de nuestros nietos. La preparamos para enterrarla. Luego hicimos una ceremonia. Encendimos velas. Decimos nuestras promesas. Prometimos que volveríamos en 40 años. Prometimos que abriríamos la caja juntas. Prometimos que estaríamos ahí, nosotros y nuestros nietos, para leer nuestras cartas. Enterramos la nueva cápsula del tiempo al lado de la antigua, al lado del árbol, en el mismo lugar donde habíamos enterrado la primera cápsula hace 40 años, en el mismo lugar donde habíamos hecho nuestra primera promesa, en el mismo lugar donde habíamos comenzado nuestra tradición. Cuando terminamos, nos sentamos alrededor del árbol, nos miramos. Nos dimos cuenta de que habíamos cumplido el pedido de Lupita. Nos dimos cuenta de que habíamos creado una nueva tradición. Nos dimos cuenta de que habíamos mantenido viva nuestra amistad. Nos dimos cuenta de que habíamos mantenido viva nuestra conexión. Nos dimos cuenta de que habíamos mantenido viva nuestra promesa. Después de enterrar la nueva cápsula del tiempo, nos quedamos sentadas alrededor del árbol durante mucho tiempo. Nuestros nietos jugaban cerca. El sol se ponía. El día terminaba. Pero nosotras no queríamos irnos, no queríamos dejar ese lugar, no queríamos dejar ese momento, no queríamos dejar esa conexión. Comenzamos a hablar, comenzamos a recordar, comenzamos a compartir, comenzamos a darnos cuenta de cosas que no habíamos notado antes, comenzamos a entender cosas que no habíamos entendido antes. Recordamos los momentos que pasamos juntas, recordamos las risas, recordamos las lágrimas, recordamos los sueños, recordamos las promesas, recordamos a Lupita. Compartimos nuestras historias, compartimos nuestros logros, compartimos nuestros fracasos, compartimos nuestros sueños, compartimos nuestras esperanzas, compartimos nuestros miedos. Nos dimos cuenta de que habíamos vivido vidas completas. Nos dimos cuenta de que habíamos cumplido nuestros sueños. Nos dimos cuenta de que habíamos sido felices. Nos dimos cuenta de que habíamos sido amadas. Nos dimos cuenta de que habíamos sido importantes. ¿Saben qué?, dijo Ana mirando la carta de Lupita. Creo que Lupita siempre supo que moriría joven. Creo que siempre supo que no estaría aquí cuando abriéramos la caja. Creo que por eso escribió esa carta. Creo que por eso nos dijo todas esas cosas. Creo que por eso nos hizo esas predicciones. Quería asegurarse de que supiéramos que creía en nosotras. Quería asegurarse de que supiéramos que nos amaba. Quería asegurarse de que supiéramos que siempre estaría con nosotras. Asentimos. Tenía razón. Lupita había sabido. Lupita había sentido. Lupita había escrito esa carta sabiendo que no estaría ahí cuando la abriéramos. Lupita había escrito esa carta para nosotras, para asegurarse de que supiéramos que creía en nosotras, para asegurarse de que supiéramos que nos amaba, para asegurarse de que supiéramos que siempre estaría con nosotras. ¿Saben qué más?, dijo Vía mirando a sus nietos. Creo que Lupita fue la cola que nos mantuvo unidas durante todos estos años. Creo que fue su memoria la que nos hizo mantenernos en contacto. Creo que fue su ausencia la que nos hizo darnos cuenta de lo importante que era nuestra amistad. Creo que fue su muerte la que nos hizo darnos cuenta de que teníamos que estar ahí las unas para las otras. Tenía razón. Lupita había sido la cola. Su memoria nos había mantenido unidas. Su ausencia nos había hecho darnos cuenta de lo importante que era nuestra amistad.
Su muerte nos había hecho darnos cuenta de que teníamos que estar ahí las unas para las otras. Durante todos esos años nos habíamos mantenido en contacto, nos habíamos visitado, nos habíamos llamado, nos habíamos apoyado, nos habíamos ayudado, nos habíamos amado. Y aunque Lupita no estaba físicamente con nosotras, su presencia se sentía en cada conversación, su memoria se sentía en cada momento, su amor se sentía en cada conexión. ¿Saben qué más?, dijo María, mirando la nueva cápsula del tiempo que habíamos enterrado. Creo que Lupita quería que continuáramos. Creo que quería que creáramos nuevas tradiciones. Creo que quería que mantuviéramos viva nuestra amistad. Creo que quería que nuestros nietos también experimentaran lo que nosotras experimentamos. Creo que quería que la tradición continuara. Creo que quería que el amor continuara. Creo que quería que la conexión continuara. Tenía razón. Lupita había querido que continuáramos. Había querido que creáramos nuevas tradiciones. Había querido que mantuviéramos viva nuestra amistad. Había querido que nuestros nietos también experimentaran lo que nosotras experimentamos. Había querido que la tradición continuara. Había querido que el amor continuara. Había querido que la conexión continuara. Comenzamos a darnos cuenta de que Lupita había sido más que una amiga. Había sido una guía. Había sido una inspiración. Había sido una fuerza que nos había mantenido unidas. Había sido una presencia que nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos. Había sido una voz que nos había hecho creer en nosotras mismas. ¿Recuerdan cuando Lupita murió?, preguntó Ana. ¿Recuerdan cómo nos sentimos? ¿Recuerdan cómo pensamos que nunca volveríamos a ser las mismas? ¿Recuerdan cómo pensamos que nuestra amistad nunca volvería a ser la misma? Recordamos el dolor, recordamos la tristeza, recordamos la confusión, recordamos cómo pensamos que nunca volveríamos a ser las mismas. Recordamos cómo pensamos que nuestra amistad nunca volvería a ser la misma, pero nos equivocamos, continuó Ana. Nuestra amistad se hizo más fuerte, nos hicimos más cercanas, nos apoyamos más, nos amamos más. Y aunque Lupita no estaba físicamente con nosotras, su presencia se sentía en cada momento, su memoria se sentía en cada conversación, su amor se sentía en cada conexión. Tenía razón. Nuestra amistad se había hecho más fuerte, nos habíamos hecho más cercanas, nos habíamos apoyado más, nos habíamos amado más. Y aunque Lupita no estaba físicamente con nosotras, su presencia se sentía en cada momento, su memoria se sentía en cada conversación, su amor se sentía en cada conexión. Comenzamos a darnos cuenta de que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de lo importante que era nuestra amistad. Había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de que teníamos que estar ahí las unas para las otras. Había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de que el amor y la amistad eran más importantes que cualquier otra cosa. ¿Saben qué?, dijo Vía, mirando a sus nietos. Creo que Lupita estaría orgullosa de nosotras. Creo que estaría orgullosa de lo que hemos logrado. Creo que estaría orgullosa de nuestras vidas. Creo que estaría orgullosa de nuestra amistad. Creo que estaría orgullosa de que hayamos mantenido nuestra promesa. Creo que estaría orgullosa de que hayamos creado una nueva tradición. Tenía razón. Lupita estaría orgullosa. Estaría orgullosa de lo que habíamos logrado. Estaría orgullosa de nuestras vidas. Estaría orgullosa de nuestra amistad. Estaría orgullosa de que hubiéramos mantenido nuestra promesa. Estaría orgullosa de que hubiéramos creado una nueva tradición. Comenzamos a darnos cuenta de que habíamos cumplido el pedido de Lupita. Habíamos creado una nueva cápsula del tiempo. Habíamos creado una nueva tradición. Habíamos mantenido viva nuestra amistad. Habíamos mantenido viva nuestra conexión. Habíamos mantenido viva nuestra promesa. Pero también nos dimos cuenta de que había algo más. Algo que no habíamos notado antes, algo que nos hizo darnos cuenta de que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos, algo que nos hizo darnos cuenta de que Lupita había sido la persona que nos había hecho creer en nosotras mismas. ¿Saben qué?, dijo María, mirando la carta de Lupita. Creo que Lupita nos vio, realmente nos vio de una manera que nosotras mismas no nos veíamos. Nos vio de una manera que nos hizo darnos cuenta de quiénes éramos. Nos vio de una manera que nos hizo creer en nosotras mismas.
y por eso pudo predecir nuestro futuro. Por eso pudo saber quiénes seríamos. Por eso pudo escribir esas palabras. Tenía razón. Lupita nos había visto. Realmente nos había visto. Nos había visto de una manera que nosotras mismas no nos veíamos. Nos había visto de una manera que nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos. Nos había visto de una manera que nos había hecho creer en nosotras mismas. Y por eso había podido predecir nuestro futuro. Por eso había podido saber quiénes seríamos. Por eso había podido escribir esas palabras. Entonces, los hijos de Lupita se acercaron, se sentaron con nosotras, compartieron sus recuerdos, compartieron sus historias, compartieron lo que su madre había significado para ellos. Mi madre siempre hablaba de ustedes, dijo el hijo mayor de Lupita, y su voz sonaba emocionada. Siempre decía que ustedes eran sus mejores amigas. Siempre decía que ustedes eran las personas más importantes en su vida, después de nosotros, sus hijos. Mi madre siempre decía que lo que más quería en la vida era tener una familia feliz y amigos verdaderos, dijo el hijo menor de Lupita, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo logró. Lo logró completamente. Tenía una familia feliz, tenía amigos verdaderos, tenía todo lo que siempre quiso. La nieta de Lupita se acercó, se sentó en mi regazo, me miró con sus ojos brillantes. Mi abuela siempre me hablaba de ustedes, dijo la niña, y su voz sonaba dulce e inocente. Siempre decía que ustedes eran especiales, siempre decía que ustedes eran importantes, siempre decía que ustedes eran sus mejores amigas. Nos quedamos en silencio. No sabíamos qué decir, no sabíamos cómo sentir, no sabíamos cómo procesar lo que habíamos escuchado. Comenzamos a darnos cuenta de que Lupita había sido más que una amiga, había sido una visionaria, había sido una persona que había visto en nosotras lo que nosotras mismas no habíamos visto. Había sido una persona que había creído en nosotras cuando nosotras mismas no creíamos en nosotras. Había sido una persona que nos había hecho darnos cuenta de que podíamos cumplir nuestros sueños. Y también nos dimos cuenta de que Lupita había logrado todo lo que siempre quiso. Había tenido una familia feliz, había tenido amigos verdaderos, había tenido un legado que continuaría, había tenido todo lo que siempre soñó. Después de enterrar la nueva cápsula del tiempo y de darnos cuenta de todo lo que Lupita había significado para nosotras, decidimos hacer algo más. Decidimos que teníamos que honrar a Lupita de una manera especial. Decidimos que teníamos que asegurarnos de que su memoria siguiera viva. Decidimos que teníamos que asegurarnos de que su legado continuara. Comenzamos a pensar en cómo podíamos honrar a Lupita. Comenzamos a pensar en cómo podíamos asegurarnos de que su memoria siguiera viva. Comenzamos a pensar en cómo podíamos asegurarnos de que su legado continuara. ¿Qué tal si creamos una fundación en nombre de Lupita?, preguntó Ana. Una fundación que ayude a jóvenes que quieren cumplir sus sueños. Una fundación que apoye a personas que creen en sí mismas. Una fundación que mantenga viva la memoria de Lupita. Nos encantó la idea. Decidimos crear una fundación en nombre de Lupita. Una fundación que ayudaría a jóvenes que querían cumplir sus sueños. Una fundación que apoyaría a personas que creían en sí mismas. Una fundación que mantendría viva la memoria de Lupita. Comenzamos a trabajar en la fundación. Reunimos dinero. Cada una de nosotras contribuyó con lo que podía. Cada una de nosotras dio lo que tenía. Cada una de nosotras hizo su parte. Reunimos recursos. Buscamos personas que querían ayudar. Buscamos organizaciones que querían apoyar. Buscamos todo lo que necesitábamos para hacer que la fundación fuera una realidad. Trabajamos durante meses. Trabajamos durante días. Trabajamos durante horas. Trabajamos con amor. Trabajamos con dedicación. Trabajamos con esperanza. La fundación se llamaría Fundación Lupita. Su misión sería ayudar a jóvenes que querían cumplir sus sueños. Su misión sería apoyar a personas que creían en sí mismas. Su misión sería mantener viva la memoria de Lupita. Su misión sería asegurarse de que el legado de Lupita continuara. Creamos un sitio web, creamos una página en redes sociales, creamos un correo electrónico, creamos todo lo que necesitábamos para hacer que la fundación fuera conocida. Creamos todo lo que necesitábamos para hacer que la fundación fuera exitosa. También creamos un programa de becas, un programa que ayudaría a jóvenes que querían cumplir sus sueños, un programa que apoyaría a personas que creían en sí mismas, un programa
que mantendría viva la memoria de Lupita. También decidimos que cada año, en el aniversario de la muerte de Lupita, nos reuniríamos en el árbol. Nos reuniríamos para recordarla, nos reuniríamos para honrarla, nos reuniríamos para asegurarnos de que su memoria siguiera viva. Nos reuniríamos para asegurarnos de que su legado continuara. Decidimos que nuestros nietos también participarían en estas reuniones. Decidimos que ellos también aprenderían sobre Lupita. Decidimos que ellos también entenderían la importancia de la amistad. Decidimos que ellos también entenderían la importancia de mantener las promesas. Decidimos que ellos también entenderían la importancia de crear tradiciones. Durante los meses siguientes, trabajamos duro en la fundación. Reunimos más dinero. Cada una de nosotras contribuyó con más. Cada una de nosotras dio más. Cada una de nosotras hizo más. Reunimos más recursos. Buscamos más personas que querían ayudar. Buscamos más organizaciones que querían apoyar. Buscamos más formas de hacer que la fundación fuera exitosa. Trabajamos durante días. Trabajamos durante semanas. Trabajamos durante meses. Trabajamos con amor. Trabajamos con dedicación. Trabajamos con esperanza. Hicimos que la fundación fuera una realidad. Creamos los documentos necesarios. Creamos los programas necesarios. Creamos todo lo que necesitábamos para hacer que la fundación funcionara. La fundación comenzó a ayudar a jóvenes, comenzó a apoyar a personas que creían en sí mismas, comenzó a mantener viva la memoria de Lupita, comenzó a asegurarse de que el legado de Lupita continuara. Cada joven que recibía ayuda de la fundación era una persona que creía en sí misma. Cada joven que recibía ayuda de la fundación era una persona que quería cumplir sus sueños. Cada joven que recibía ayuda de la fundación era una persona que recordaba a Lupita. También comenzamos a reunirnos más frecuentemente. Nos reuníamos cada mes. Nos reuníamos en nuestras casas. Nos reuníamos en el parque. Nos reuníamos donde fuera necesario. Nos reuníamos para hablar. Hablábamos sobre nuestras vidas. Hablábamos sobre nuestros sueños. Hablábamos sobre nuestras esperanzas. Hablábamos sobre Lupita. Nos reuníamos para recordar. Recordábamos los momentos que pasamos juntas. Recordábamos las risas. Recordábamos las lágrimas. Recordábamos los sueños. Recordábamos las promesas. Nos reuníamos para compartir. Compartíamos nuestras historias. Compartíamos nuestros logros. Compartíamos nuestros fracasos. Compartíamos nuestros sueños. Compartíamos nuestras esperanzas. Nos reuníamos para asegurarnos de que nuestra amistad siguiera fuerte. Nos reuníamos para asegurarnos de que nuestra conexión continuara. Nos reuníamos para asegurarnos de que nuestra promesa siguiera viva. Nuestros nietos también comenzaron a participar en estas reuniones. Comenzaron a aprender sobre Lupita. Comenzaron a entender quién era. Comenzaron a entender por qué era importante. Comenzaron a entender cómo había influido en nuestras vidas. Comenzaron a entender la importancia de la amistad. Comenzaron a entender cómo la amistad nos había mantenido unidas. Comenzaron a entender cómo la amistad nos había hecho fuertes. Comenzaron a entender la importancia de mantener las promesas. Comenzaron a entender cómo las promesas nos habían conectado. Comenzaron a entender cómo las promesas nos habían unido. Comenzaron a entender la importancia de crear tradiciones. Comenzaron a entender cómo las tradiciones nos habían conectado con el pasado. Comenzaron a entender cómo las tradiciones nos conectaban con el futuro. Un año después de desenterrar la cápsula del tiempo, nos reunimos en el árbol para el primer aniversario de la muerte de Lupita, desde que habíamos desenterrado la caja. Llevamos flores, llevamos velas, llevamos nuestras memorias, llevamos nuestros corazones, encendimos velas, decimos palabras sobre Lupita. Recordamos quién era. Recordamos lo que significaba para nosotras. Recordamos cómo nos había hecho sentir. Recordamos cómo nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos. Nuestros nietos también participaron. Dijeron palabras sobre Lupita. Compartieron lo que habían aprendido sobre ella. Compartieron cómo se sentían al saber que había sido tan importante para sus abuelas. Fue un momento emocional. Fue un momento hermoso. Fue un momento que nos hizo darnos cuenta de que Lupita seguía viva en nuestros corazones, seguía viva en nuestros recuerdos, seguía viva en nuestras almas, seguía viva en nuestra amistad. Después de la ceremonia,
Nos sentamos alrededor del árbol. El sol se había puesto. El cielo estaba oscuro. Las estrellas brillaban. Las velas todavía ardían. Sus llamas se movían con el viento. Sus luces iluminaban nuestras caras. Sus calores nos daban confort. Hablamos sobre Lupita, hablamos sobre nuestros recuerdos, hablamos sobre nuestros sueños, hablamos sobre nuestras esperanzas, hablamos sobre nuestra amistad. Recordamos los momentos que pasamos juntas, recordamos las risas, recordamos las lágrimas, recordamos los sueños, recordamos las promesas, recordamos a Lupita. Compartimos nuestras historias, compartimos nuestros logros, compartimos nuestros fracasos, compartimos nuestros sueños, compartimos nuestras esperanzas, compartimos nuestros miedos. Nos dimos cuenta de que nuestra amistad se había hecho aún más fuerte. Nos dimos cuenta de que nuestra conexión se había hecho aún más profunda. Nos dimos cuenta de que nuestro amor se había hecho aún más fuerte. Nuestros nietos también se sentaron alrededor del árbol. Hablaron, recordaron, compartieron, se dieron cuenta de que habían hecho algo importante, se dieron cuenta de que habían creado una nueva tradición, se dieron cuenta de que habían mantenido viva la conexión entre generaciones. También nos dimos cuenta de que habíamos cumplido el pedido de Lupita, habíamos creado una nueva cápsula del tiempo, habíamos creado una nueva tradición, habíamos mantenido viva nuestra amistad. Habíamos mantenido viva nuestra conexión, habíamos mantenido viva nuestra promesa, habíamos creado una fundación en su nombre, habíamos asegurado que su legado continuara, pero también nos dimos cuenta de que había algo más, algo que no habíamos notado antes, algo que nos hizo darnos cuenta de que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de lo importante que era vivir cada momento, algo que nos hizo darnos cuenta de que Lupita había sido la persona que nos había hecho darnos cuenta de que la vida es corta, pero el amor es eterno. ¿Saben qué? Dijo Ana mirando la carta de Lupita. Creo que Lupita nos enseñó la lección más importante de todas. Nos enseñó que la vida es corta, pero también nos enseñó que el amor es eterno, que la amistad es eterna, que las promesas son eternas, y que aunque una persona ya no esté físicamente con nosotras, su presencia puede seguir viva. Su memoria puede seguir viva, su amor puede seguir vivo. Tenía razón. Lupita nos había enseñado la lección más importante de todas. Nos había enseñado que la vida es corta, pero también nos había enseñado que el amor es eterno, que la amistad es eterna, que las promesas son eternas, y que aunque una persona ya no esté físicamente con nosotras, su presencia puede seguir viva, su memoria puede seguir viva, su amor puede seguir vivo. Comenzamos a darnos cuenta de que Lupita había sido más que una amiga, había sido una maestra, había sido una guía, había sido una inspiración, había sido una fuerza que nos había mantenido unidas, había sido una presencia que nos había hecho darnos cuenta de quiénes éramos, había sido una voz que nos había hecho creer en nosotras mismas, había sido una persona que nos había enseñado la lección más importante de todas. Hoy, 3 años después de desenterrar nuestra cápsula del tiempo, nuestra vida es muy diferente. Decidimos escribir un libro sobre nuestra amistad, un libro sobre Lupita, un libro sobre nuestras promesas, un libro sobre nuestras vidas. Comenzamos a escribir. Cada una de nosotras escribió su parte. Cada una de nosotras compartió sus recuerdos. Cada una de nosotras contó su historia. Cada una de nosotras honró a Lupita. El libro se llamaría Amigas para siempre, la historia de 4 mujeres y una promesa. Contaría nuestra historia, contaría la historia de cómo nos conocimos, contaría la historia de cómo nos hicimos amigas, contaría la historia de cómo las distancias nos separaron, pero nunca nos alejaron. Contaría la historia de cómo Lupita nos mantuvo unidas, contaría la historia de cómo su carta cambió todo para siempre. Trabajamos durante meses, trabajamos durante días, trabajamos durante horas, trabajamos con amor, trabajamos con dedicación, trabajamos con esperanza. Cuando terminamos de escribir, publicamos el libro, lo compartimos con el mundo, lo compartimos con nuestras familias, lo compartimos con nuestros amigos, lo compartimos con todos los que querían conocer nuestra historia. El libro se convirtió en un éxito, la gente lo leyó, la gente se emocionó,
La gente se inspiró. La gente recordó a Lupita. La gente recordó la importancia de la amistad. La gente recordó la importancia de mantener las promesas. Nuestra amistad es más fuerte que nunca. Nos reunimos más frecuentemente. Hablamos más. Compartimos más. Recordamos más. Amamos más. Nuestros nietos han aprendido sobre la importancia de la amistad y las promesas. Han aprendido sobre Lupita. Han aprendido sobre nuestra historia. Han aprendido sobre nuestra tradición. Han aprendido sobre nuestra conexión. Y cada año nos reunimos en el árbol para honrar a Lupita. Llevamos flores. Llevamos velas. Llevamos nuestras memorias. Llevamos nuestros corazones. Llevamos a Lupita con nosotras. Y llevamos nuestro libro para leerlo juntas, para recordar juntas, para honrar juntas a nuestra baramiga. Lupita ya no está físicamente con nosotras, pero su presencia se siente en cada momento. Su memoria se siente en cada conversación. Su amor se siente en cada conexión. Su legado continúa. Su impacto continúa. Su influencia continúa. Ella fue la cola que nos mantuvo unidas durante 40 años. Ella fue la persona que nos hizo darnos cuenta de quiénes éramos. Ella fue la persona que nos hizo creer en nosotras mismas. Ella fue la persona que nos enseñó la lección más importante de todas, que la vida es corta, pero el amor es eterno. Si tienes amigas que amas, si tienes promesas que hiciste, si tienes tradiciones que quieres mantener, recuerda que nunca es demasiado tarde. Recuerda que siempre puedes volver. Recuerda que siempre puedes cumplir tus promesas. Recuerda que siempre puedes mantener viva tu conexión. Recuerda que siempre puedes honrar a las personas que amas. Si tienes amigas que amas, no las dejes ir, no las olvides, no las pierdas. Mantén viva tu conexión. Mantén viva tu amistad. Mantén viva tu promesa. Si tienes promesas que hiciste, cúmplelas. No las olvides, no las rompas. Mantén viva tu palabra. Mantén viva tu promesa. Mantén viva tu conexión. Si tienes tradiciones que quieres mantener, manténlas vivas. No las olvides, no las pierdas. Mantén viva tu tradición. Mantén viva tu conexión. Mantén viva tu promesa. La vida es corta, pero el amor es eterno. La amistad es eterna. Las promesas son eternas. Y aunque una persona ya no esté físicamente contigo, su presencia puede seguir viva. Su memoria puede seguir viva. Su amor puede seguir vivo. Lupita nos enseñó eso. Y por eso, aunque ya no esté físicamente con nosotras, siempre estará en nuestros corazones. Siempre estará en nuestros recuerdos. Siempre estará en nuestras almas. Siempre estará con nosotras. Para siempre. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo cuánto hemos logrado. Veo cuánto hemos crecido. Veo cuánto hemos aprendido. Veo cuánto hemos amado. Y sé que todo esto es gracias a Lupita. Todo esto es gracias a nuestra amistad. Todo esto es gracias a nuestras promesas. Veo cómo Ana se convirtió en médica. Veo cómo ayudó a cientos de niños. Veo cómo salvó vidas. Veo cómo cumplió su sueño. Veo cómo Vía se convirtió en madre. Veo cómo crió a sus hijos con amor. Veo cómo se convirtió en abuela. Veo cómo cumplió su sueño. Veo cómo María se convirtió en artista. Veo cómo pintó cuadros que cambiaron vidas. Veo cómo cambió el mundo con su arte. Veo cómo cumplió su sueño. Y sé que todo esto es gracias a Lupita. Todo esto es gracias a nuestra amistad. Todo esto es gracias a nuestras promesas. Lupita nos enseñó que la vida es corta, pero el amor es eterno. Nos enseñó que la amistad es eterna. Nos enseñó que las promesas son eternas. Y por eso, aunque ya no esté físicamente con nosotras, siempre estará en nuestros corazones. Siempre estará en nuestros recuerdos. Siempre estará en nuestras almas. Siempre estará con nosotras. Para siempre. Y esa es nuestra historia. La historia de cómo desenterramos nuestra cápsula del tiempo. La historia de cómo descubrimos que nuestra amiga Lupita había escrito una profecía sobre nuestras vidas. La historia de cómo su carta cambió todo para siempre. Muchísimas gracias por escuchar nuestra historia. Si te gustó, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.